gallo te decía, hay que bajar los aranceles mañana, y no de 1000 a 0. Que eso era políticamente inviable, o políticamente muy difícil. Por eso se llegó a decir que la política de Chicago solo se podía hacer con Pinochet en el poder, porque Pinochet les podía dar a ellos el poder para hacer eso. Pero si tú tenías que discutir las políticas en el Congreso y todo eso, alguien te iba a decir, no podemos bajarla a 0, imagínate todo el empleo que se pierde, y los empresarios iban a estar metiéndole plata a los senadores para que dijeran otra cosa. En la época tuya de Chicago, o en la época de Chicago en general, ¿la única gente con la que había convenio era con Chile o era algo que existía con otros países? Sí, existía con otros países porque en algún momento, y esto Pepe lo sabe porque lo contó en una charla en el hotel, esto fue una política del Departamento de Estado en algún momento, de difundir economía al estilo americano en toda Sudamérica, porque se daban cuenta que acá nunca la apuntaban. ¿Y el convenio mismo? ¿Cómo surge? ¿Cómo se...? El convenio surgió porque un funcionario de la embajada norteamericana, que parece que era el gallo que estaba a cargo de las becas y todo eso, veía un episodio que yo creo que fue decisivo. En el año 55, el general Ibáñez, que era presidente de Chile, ¿no es cierto?, por segunda vez, enfrentó una inflación de cerca de 100%, un par de años, 80%. Y se empezó a preocupar, porque en realidad la inflación había sido alta, pero nunca tan alta. Y empezó a tener problemas con los sindicatos y todo eso, porque los gallos le pedían reajustes, ¿ya? Entonces el gallo preguntó acá a la gente que decía saber economía y nadie le dio una respuesta muy clara de por qué era la inflación. Entonces el gallo llamó a través de la embajada americana a 2 economistas norteamericanos para que vinieran a Chile. De Estados Unidos, que viajaron a Chile para opinar sobre el tema. Y para ser asesores de él. Y esos 2 gallos se llamaban Klein y Sachs, por eso esto se llamó la misión Klein-Sachs, que vinieron acá en el año 56. Y esa misión Klein-Sachs le dio las recomendaciones que correspondían al general Ibáñez. Eso nosotros lo analizamos en la Católica, y era buena las recomendaciones de Klein-Sachs. Entre otras cosas le dijo que había que privatizar las empresas públicas porque te perdían plata todo el tiempo, y que ellos estaban imprimiendo dinero para pagar los sueldos de las empresas públicas, y que estaban empezando a imprimir dinero para pagar las pensiones. Entonces toda esa impresión de dinero iba a la inflación. O sea, la recomendación de estos gallos es muy parecida a la que habría dado Friedman 20 años después, ¿ya? De ahí el general Ibáñez se le hizo porque dijo, muy buenas las recomendaciones, muy interesantes, aquí soy un caballero, aquí están sus honorarios. Dio la orden al Banco Central que le emitieran unos cheques en dólares y todo lo demás, pero yo no la puedo poner en práctica. Me queda la escoba. Claro, políticamente inviable. Entonces no hizo nada. Y la embajada americana, que estaba atenta a todo lo que pasaba, parece, el señor dijo, bueno, aquí la única manera de que los programas de reforma que estabilizan la economía chilena se lleven a cabo es que hayan economistas chilenos recomendando esto, no que sean el señor Klein y el señor Sachs, que los comunistas podían decir, no, Yankee go home, ¿me entiendes? Y para eso inventaron el programa. Focalizado y claramente orientado a eso. Exactamente. Ese señor es de apellido Patterson, si no me equivoco. Y la idea esta de que la economía existe siempre, pero sí, era el pensamiento económico. Hizo una idea interesante, ¿sabes por qué? Porque a nosotros siempre nos dicen, de repente, incluso hace poco, cuando Lago dijo, bueno, esto lo tiene que entender la señora Juanita, como que está diciendo, aquí la economía la puede entender cualquiera, ¿no es cierto? Es cosa de que, bueno, la señora Juanita va a comprar al supermercado y sabe cuánto suben las cosas. Eso es cierto, a un cierto nivel, ¿te fijas? Y efectivamente todo ser humano desde que llegó a este mundo ha tenido un problema económico porque los recursos han sido escasos para todo, el tiempo ha sido escaso para todo, y en algún momento el gallo tuvo que salir a cazar o a pescar y quizás le convenía intercambiar con este otro, entonces hacía trueque. Ese problema ha existido desde que el mundo es mundo. Pero lo que no ha existido siempre es una interpretación de lo que está ocurriendo, porque ese es un fenómeno intelectual. Y eso, ¿desde cuándo comienza a elaborar o cuándo se pega un salto cuántico? Porque uno piensa mercado, o sea, el medioevo son los mercados, la gente. Ya siempre han habido mercados. Mira, yo tengo ahí
Cuando hice el curso elaboré mi propia teoría en esto, que es que creo que es válida, pero porque la inventé, pero habría que chequearlo. Yo creo que la gente, los académicos, porque fueron académicos, aparentemente el primero que se interesa formalmente por la economía y como académico es este señor Smith, de la Universidad de Edimburgo. Este señor Adam Smith. Adam Smith, exactamente. Yo creo que no es casual. ¿Por qué? Porque empezar a entender el fenómeno económico que es producto de que la economía se había hecho mucho más compleja. Si tú estuvieras en la economía prehistórica de los tipos que salen a cazar y salen a pescar y intercambian pescados por venado, esa economía no necesita mucha intelectualidad para entenderla. ¿Te fijas? Pero si tú ya estás en un imperio económico global como era Inglaterra en esa época, ya tienes bancos, ya tienes préstamos, ya Inglaterra trae productos de la India que no los hace en Inglaterra. Inglaterra no comercia con España, que tiene otro imperio global por una razón política, ¿ya? Y ya el mundo está en cierto sentido globalizado, que sea con barco de vela en vez de barco. Ya se pagan sueldos que nadie entiende muy bien de dónde salen y por qué se paga este y no se paga esto otro, ¿ya? Eso empieza a tener una dimensión intelectual. Se empiezan a hacer preguntas que no se pueden contestar en una economía obvia, en una economía simple. Incluyendo ciclos económicos, crisis, corridas bancarias. Claro, eso vino después, pero Adam Smith creo que no llegó a los ciclos económicos. Los ciclos económicos se empiezan a estudiar en el siglo XIX, esto fue Adam Smith del siglo XVIII, pero principalmente en el siglo XX, cuando viene la gran recesión del año 30, y ahí sí que ya es inevitable estudiar el ciclo económico, ¿ya? Pero a esas alturas ya la economía era tan compleja que habían inversiones en acciones globalmente, o sea, habían alemanes que tenían acciones en Estados Unidos, ingleses que tenían. La bolsa de Nueva York no hacía solamente transacciones en Estados Unidos, las finanzas se habían vuelto globales a pesar de que no funcionaran por internet, pero habían otros métodos de que fueran globales. Entonces era un fenómeno que no era obvio. Y todo eso se hacía con una comprensión mucho más precaria de lo que hoy día tenemos de la economía. Mucho más. Notoriamente más, como claro, es más cercano a la brujería que a la medicina, por decirlo de alguna manera. Bueno, habían algunos intelectuales serios, ya se habían formado las escuelas de economía en Inglaterra, que fueron los primeros precisamente porque tenían la economía más compleja. Ya se habían formado escuelas de economía en Francia, incluso creo que en Alemania también, y en Estados Unidos. Entonces ya habían profesores que se interesaban por las cosas y que estaban escribiendo sus papers y sus cuestiones. Y algunas de las cosas de esa época son buenas. De hecho, quedaron en la historia porque eran buenas ideas. Ya, por ejemplo, la idea de un señor Fisher, norteamericano, que logró descomponer la tasa de interés que se compraba, que se usaba así nomás. Pero él dijo, mire, esta tasa de interés tiene dos componentes. Un componente que vamos a llamar real, que es lo que realmente se está cobrando, y el otro componente es un ajuste por inflación. Entonces, si usted cobra 10% de interés en un país que tiene 10% de inflación, en realidad está cobrando cero. Pero si está en un país donde la inflación es cero, está cobrando 10% real. Que esa ecuación de Fisher, que es la tasa de interés nominal es igual a la real más la expectativa de inflación del que está emitiendo el crédito, está en la historia hasta el día de hoy. En un libro cualquiera de macroeconomía debe aparecer, ¿no es cierto? Porque es una buena ecuación, es una cosa que tiene sentido. Ahora, parece o escuchado hoy día como este descubrimiento que los médicos tenían que lavarse las manos antes de operar, que también fue bastante tardío y que significaba millones de muertos, mirado con los ojos de hoy. Es muy parecido, exactamente. Bueno, de hecho, el profesor Harberger, que tú sabes que fue el que llegó a Chile en el año 56, él no fue el gestor del programa, pero él fue la persona elegida por el Departamento de Economía de la Universidad de Chicago para viajar a Sudamérica a recolectar alumnos. Él siempre decía en clases de que la economía tenía algo de la medicina, porque uno tenía que mirar un cuerpo, que en este caso era la economía del país, y tenía que hacer prescripciones respecto de qué es lo que estaba fallando.
Y podía estar fallando el mercado de capitales, o podía estar fallando el mercado de trabajo, o podía estar fallando la política macroeconómica. De la misma manera como decir, mira, este señor en realidad está fallando porque tiene tifus. No, en realidad porque tiene un ataque cardíaco. O sea, son prescripciones que tienen que ser. Ya, y efectivamente es tan complejo el sistema que se parece a un cuerpo humano. A mí me hace mucho sentido eso porque tú en medicina lo que determinas son los flujos de sangre, el oxígeno, pero también supone qué es lo que quieres hacer, qué es lo que quieres fortalecer. Si las piernas, si reducir el colesterol o aumentarlo, qué cosa es adecuada para cada edad. En una época los huevos y las paltas eran malas o había que vacunarse o después que no. Las formas de intervenir son muy distintas. Y siempre yo me he preguntado por qué si debiera ser algo tan científico, ¿por qué hay tantas escuelas? ¿Por qué hay tantas propuestas? Como si no hubiera un factor ideológico también detrás que altere el elemento más científico que puede tener. Tanto la forma de mirar. ¿La medicina o la economía? La economía, la medicina también en algún sentido, pero en el caso de la economía. En el caso de la economía es porque efectivamente la economía te lleva a tener una interpretación de todo. Del país, de las relaciones entre personas, una pregunta podría ser, bueno, ¿por qué a un futbolista le pagan mucho más que a una enfermera? Eso es una pregunta. ¿Por qué al delantero más que al arquero? Claro, toda esa interpretación económica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al final la economía es una forma de interpretar lo que está pasando. Y ahí los grandes pensadores económicos que han fundado escuelas económicas han generado distintas formas de interpretar lo que está pasando, ¿ya? Y que han sido cultivadas por seguidores de ellos, ¿ya? Esas teorías casi todas siguen vigentes porque la economía, a diferencia de la experimentación directa que tiene, por ejemplo, la química o la física, es una teoría que son teorías que no se pueden probar. Es muy difícil descartar teorías, muy difícil, ¿ya? Solo por lógica o porque un país intentó hacer algo con una teoría y le fue como el forro, puedes decir, no, esta cuestión no, ¿ya? Pero aún así, hay países que le ha ido con el forro, con ciertas doctrinas económicas que tú y yo conocemos, y interesados en seguir reviviéndolas con otros nombres, porque hay intereses económicos también. Como la economía toca esta cosa tan sensible que es el dinero, una buena política económica puede significarle ganancias a ciertas personas y pérdidas a otras, y una mala política económica puede significarle pérdidas a muchos pero ganancias a unos pocos. Entonces esos pocos pueden estar interesados en mantener una mala política económica porque ganan ellos, y como no hay manera de probar que ellos están totalmente equivocados, por ahí están todavía. Por ejemplo, te doy un ejemplo que es súper válido y que está muy cerca: Argentina. Argentina es un país que por alguna razón y sin tener grandes economistas le achunta a un modelo de sociedad y economía que lo hace prosperar brutalmente en 50 años, entre 1870 y 1930. ¿Ya? Tenían los recursos naturales, tenían todo para hacerlo y lo hacen, ¿ya? Pero después viene la crisis del año 30 y se empobrecen de repente. No totalmente, pero se empobrecen. Y eso genera una crisis intelectual en Argentina. ¿Por qué nos empobrecimos? O sea, ¿por qué volvimos atrás? ¿Por qué tenemos ahora desempleo? Antes lo teníamos. Y ahí surgen algunos economistas argentinos que proponen políticas alternativas a las que se habían estado haciendo antes. Por ejemplo, dicen, en plena crisis y habiendo emocionalidades abiertas, dicen, mire, todo este problema es producto que nosotros le vendemos a los extranjeros y con eso compramos las cosas. Le vendemos a los ingleses trigo, carne, y con eso podemos traer cosas de Harrods, ropa de París, que sé yo, vivimos fantástico. Pero si esas exportaciones caen, de repente somos pobres. Entonces el problema está en que nosotros estamos conectados con los mercados internacionales. Hagamos lo siguiente: somos súper ricos, tenemos cualquier cantidad de recursos, olvidémonos del comercio exterior y todo lo que antes importábamos, hagámoslo en Argentina. Vamos a poder hacerlo porque tenemos los recursos y no vamos a tener ahora una economía que dependa del comercio exterior. Y eso es lo que hicieron. Pero lo que no se dieron cuenta es que se estaban metiendo por el callejón terrible de que las exportaciones iban a ser drásticamente castigadas
y que en el caso de Argentina esto era la gallina de los huevos de oro. O sea, sin las exportaciones el país no se podía sostener, aunque tratara de producir las cosas internamente, porque algunas cosas las tenía que traer de afuera igual. ¿Qué es lo que pasó de ahí para adelante? Argentina nunca tuvo dólares suficientes para mantener su economía, y esa ha sido la crisis eterna de Argentina hasta el día de hoy. Por eso es que siempre han anunciado, ahora el dólar no sube más y al día siguiente sube. ¿Ya? Porque ellos mismos se flagelaron con una política equivocada. Y resulta que esa política equivocada la transformaron en doctrina política. Yo tenía un alumno argentino hace poco en una universidad chilena que había escapado de Argentina, la familia de él, por problemas políticos. Yo le dije, ¿por qué no cambian la sustitución de importaciones? Que era la idea de esta que inventaron ellos, que la inventó Previch, el fundador de la CEPAL. Es que es doctrina. Claro. Es artículo de la fe. Claro, es lo que nos define nuestro sector político, nuestra identidad. Exacto. Entonces, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires, que tiene harta fama como universidad, como en la Universidad Global, la Escuela de Economía de la Universidad de Buenos Aires probablemente no acepta que no se enseñe sustitución de importaciones. O sea, si tú llegas con la doctrina de Chicago, que es más bien de libre comercio, te echan de la clase o te sacáis un 1. Claro, no apruebas el ramo. Claro. ¿Y esto de qué elementos incorporas a toda la ecuación? Porque siendo la economía una forma de ver la realidad, también si la limitas solamente a algunos factores, tienes una mirada limitada en la realidad o la tienes que ir cambiando. Yo escuchaba hace un par de días atrás un debate en Estados Unidos donde se criticaba la globalización. Incluso se citaba los últimos años de Milton Friedman, que tuvo una posición más distinta a la que tuvo tradicionalmente sobre los procesos globalizadores y las mega empresas. Básicamente siempre decía, primero, esto de que el iPhone está diseñado en San Bernardino, pero se hace completamente en otros países, es una locura, porque cambia el eje del poder político. En su momento éramos muy grandes, pero ahora ya no somos tanto, que todas las fábricas están fuera. Segundo, esto de que mantener bajo los salarios, el sueldo mínimo, qué sé yo, como algo fundamental por la mano de obra, también es una locura, porque es un sedante para la innovación, para la creatividad, para la tecnologización. Eso dicho por alguien súper partidario de lo que se llama libre mercado, capitalismo en Estados Unidos, me parece súper revolucionario y incorpora además un elemento político, 100% político, a cómo miras la economía. Diciendo, todos los chips se hacen en Taiwán. Si Taiwán pasa a ser chino, no, estamos sonados. Estamos en la guerra en este momento de la inteligencia artificial. La forma, el cambio que eso significa de cómo entender las cosas me suena a mí muy fuerte. Eso lo dijo Friedman, porque yo no sabía que lo había dicho Friedman. No, Friedman al final de sus años tuvo algunas... lo que Friedman tuvo al final de sus años fue una visión más crítica de lo que la globalización podía ser, como casi fin de la historia, mundo feliz, mercados abiertos y un buen control de la economía y sociedades liberales, respetuosas del derecho, diciendo eso no iba a pasar también, o no estaba pasando también. O sea, que el fin de la historia no se estaba dando como muchos lo habían... Sí. Mira, tú sabes que yo fui alumno de la Universidad de Chicago y leí a Milton Friedman cuando estaba en la Universidad Católica, porque los libros de él los teníamos que leer a veces. Si tú me preguntas a mí por la Universidad de Chicago, tendría que hacer dos críticas importantes, ¿ya? Una es que la Universidad de Chicago era tan académica que a veces no miraba la realidad concreta. Estaban en abstracciones puras, ¿ya? Que a veces eran admiradas por otros economistas también abstractos, puros, y les daban los premios Nobel por eso. Pero resulta que desde el punto de vista de política económica, la Universidad de Chicago, para mí por lo menos, fue un poco defraudante, porque no estaban preocupados de la política, estaban preocupados del teorema de Kakutani, de cómo convergían los mercados, una cosa hipertecnológica que no tenía que ver con la aplicación directa de las políticas. Y yo creo que eso tiene una razón también que es geográfica. Bien, esto me comparto, hay un programa en el YouTube que te lo recomiendo, se llama La lucha por la economía mundial, que es un programa que se hizo en los años 2000, y se habla todo esto. Y aparece un profesor de Chicago diciendo, es que nosotros estamos aislados, decía. Y es cierto, él tenía razón.
Chicago era una universidad que tenía incluso muy poca influencia política dentro de Estados Unidos, porque la política económica norteamericana estaba tomada por Harvard, por Columbia, por MIT, ya que eran los países que estaban más cerca del poder político. Ese aislamiento de la Universidad de Chicago le pasó la cuenta en el sentido que sus prescripciones de política en algunos casos no es que fueran irracionales, pero se aplicaban de forma irracional. Por ejemplo, aparecía un gallo y te decía, hay que bajar los aranceles mañana, y no de 1000 a 0. Que eso era políticamente inviable, o políticamente muy difícil. Por eso se llegó a decir que la política de Chicago solo se podía hacer con Pinochet en el poder, porque Pinochet les podía dar a ellos el poder para hacer eso. Pero si tú tenías que discutir las políticas en el Congreso y todo eso, alguien te iba a decir, no podemos bajarla a 0, imagínate todo el empleo que se pierde, y los empresarios iban a estar metiéndole plata a los senadores para que dijeran otra cosa. Entonces, eso es lo que pasó en Argentina. En Argentina la economía estaba manejada por el lobby, no por los doctrinarios. Y de hecho, los exalumnos de Chicago que eran argentinos nunca volvían a Argentina. Yo una vez conversé con uno y me dijo, ¿para qué voy a volver a Argentina si se van a reír de mí? No van a dejar de hacer clases en ninguna parte y se van a reír de mí. No, totalmente. ¿Y Chicago era muy doctrinaria, muy monolítica, o habían voces diversas, escuelas, facciones? Cuando estaba Friedman. Porque Friedman era una persona fue muy poderoso. Tuvo, fue como un papa, ¿no? Una cosa así. Pero a mí me tocó ver la Universidad de Chicago cuando ya Friedman se había jubilado, o por lo menos la izquierda le hizo manifestaciones a Friedman en Chicago cuando descubrieron que tenía vinculación con el régimen chileno. Y eso llevó a la presidenta de la universidad, una mujer muy astuta y muy, muy capaz, no me acuerdo el apellido ahora, pero una de esas me acuerdo después. Ella tomó la decisión junto con Friedman de que él se jubilara de la Universidad de Chicago y se fuera a Stanford, en California, donde las cosas eran un poco mejores, por lo menos en esa universidad, que era una universidad mucho más controlada respecto de quiénes son los alumnos. La Universidad de Chicago tenía una política muy abierta y tenía alumnos mexicanos, tenía alumnos de Centroamérica, y justamente eso es lo que le están haciendo problemas a Friedman. Llegaron a un acuerdo y Friedman se fue. Entonces, cuando yo llegué en el año 81, Friedman ya no estaba. Y yo he comentado esto con otros Chicago Boys que fueron antes que yo, y la universidad que yo estuve no tiene nada que ver con la universidad que estuvieron ellos, porque no estaba Friedman. O sea, se empezó a descomponer la línea doctrinaria de Friedman. Ya cada cual hacía su clase a su manera, se empezaron a ver temas menores que no eran importantes para la política económica. Y efectivamente, desde el punto, yo ya había estado en la universidad acá y había hecho política económica en el Ministerio del Trabajo, entonces yo esperaba una universidad que me enseñara más política económica. Me encontré una universidad que me enseñaba menos y que me metía en detalles que no tenían que ver con política económica. O, por ejemplo, cuál era la prima óptima de un seguro. ¿Ya? Es muy interesante, pero no era lo que me interesaba a mí. ¿Entiendes? Yo creo que la Universidad de Chicago hoy día tiene mucho menos influencia que la que tuvo en esa época, y ahora que Friedman se murió, menos todavía, ¿ya? Pero también hay que decir que el propio, y en esto no quiero parecer arrogante, el propio Friedman también era una persona un poquito nerd, como dicen los gringos, ¿ya? En materia de política económica y de mezcla de la política económica con el Estado y las políticas óptimas, los sueldos, cómo hacer las cosas con las empresas, los europeos son mejores, porque los europeos tienen una tradición de que la economía no anda por su cuenta sola, sino que está metida dentro de un contexto político. Por eso, desde el punto de vista, si tú quieres, ideológico, incluso ideológico, Hayek es más fuerte que Friedman, porque Hayek era un antisocialista convencido que venía de un ambiente socialista. Él sabía lo que era un ambiente socialista. En cambio, Friedman nunca supo, porque nunca vivió en un ambiente socialista. Eso es otra cosa. Estados Unidos es un país extraño desde el punto de vista de nosotros, porque es un país que se formó por migración. Y por ejemplo, acá en Chile nos pasó cuando éramos gobierno, cuando Chicago Boys estaba en el gobierno. Yo recuerdo haber visto a un funcionario de gobierno diciendo a agricultores que alegaban por el bajo precio de la carne, les dijo, cómanse las vacas. Sí, somoso. ¿Ya?
Y yo vi a otro, que era compañero mío, en Arica, que estaba en una ciudad que estaba siendo asfixiada por la política de libre mercado de los Chicago, porque ellos tenían la única industria que producía cosas en Chile. Cosas así como autos y qué sé yo, todos esos empleos se estaban yendo a la cresta porque ahora se podía traer el auto importado. Entonces, cuando yo vi una reunión en Arica con mi amigo que era ariqueño, pero que está ahora trabajando para el gobierno, y todos alegando, y él les dice, se tienen que ir de aquí. Cámbiense de ciudad, esta ciudad ya no tiene destino. Esa fue la respuesta. ¿Ya? Que una respuesta políticamente brutal. Claro, y que no supone situaciones de arraigo, de familia, Claro. de paisaje, de amor por un lugar, desde el punto de vista de, entre comillas, racionalidad económica, que no me parece muy racional, o lo que alguna gente llama. Claro, abandona, se acabó el... Pero fíjate que el consejo era malo desde el punto de vista nuestro, pero en Estados Unidos era así. Porque en Estados Unidos, cuando se forma Estados Unidos, la gente llega masivamente de Europa a buscar empleo. Y bastaba, lo dijeron en la Universidad de Chicago, bastaba que en una parte de Estados Unidos le pagaran 3 centavos más y el gallo se iba de Nueva York para allá porque le estaban pagando 3 centavos más la hora. Y era lo mismo, porque el tipo era un desarraigado en Nueva York y allá. Entonces, para él la decisión era meramente económica. Y eso se transformó como en una cultura en Estados Unidos. Tomar decisiones exclusivamente por cuestiones económicas. Y tiene que ver con el origen, el origen, digamos, emigrante del país. Oye, eso es muy interesante, nunca lo había pensado, porque todavía hay ciudades que de repente pasan a estar vacías, abandonadas, llenas de homeless y sin ninguna actividad económica, otras bollantes, y va cambiando con el tiempo. El arraigo es mucho menor, la gente, la familia no vive en el lugar donde nacieron o donde están sus padres. Está muy asumido ese cambio. Y me hace mucho sentido lo que tú me dices. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, porque la cultura americana es así. Digamos, todavía... Ahora, fíjate que el conflicto que hay ahora tiene que ver un poco con eso, porque el Estados Unidos original es este que se mueve, que no tiene arraigo ni nada. Pero como ya han pasado muchos años desde las migraciones, ya en Estados Unidos hay familias que tienen primos, que tienen tíos. Y cuando llegaron los emigrantes en 1900 no tenían nada. No tenían abuelos, no tenían primos, no tenían ni una cosa. Entonces el gallo le da lo mismo. Si vivo aquí o vivo allá, me da lo mismo. Si acá me pagan más, me voy para allá. Pero ahora eso es distinto. Ahora ya hay gente que tiene primos, que tiene esto, que tiene el otro. Entonces está empezando a surgir en Estados Unidos la cultura conservadora, digamos la cultura que tiene que ver con la familia, con el arraigo. Y esa cultura está chocando con la cultura original. ¿Y cómo se manifiesta eso? ¿En qué se puede...? Se manifiesta, por ejemplo, en que a veces los norteamericanos prefieren que la economía no ande tan bien, pero que les aseguren el empleo, por ejemplo. Ya están empezando a encontrar bueno que el Estado intervenga en los mercados laborales, que fije los sueldos, porque antiguamente, y esto fue hasta el tiempo de Jimmy Carter, digamos, en Estados Unidos el Estado no había prácticamente intervenido en ninguna empresa. La lógica era un poco como los Chicago Boys acá. Si te fue mal, págalo con tu responsabilidad. Es decir, tú tenías que cerrar el banco, cerrar la empresa y dedicarte a otra cosa. ¿Y eso transversalmente, republicanos, demócratas? Sí, era así. En el año 77, una de las grandes empresas automovilísticas que eran simbólicas del Estados Unidos próspero, la empresa Chrysler, anunció que estaba jodida y que estaba quebrada. Y por primera vez, bajo un gobierno de pseudo izquierda como el de Carter, se interviene la Chrysler y se le nombran administradores provisionales. Se les da plata del Estado para que sigan pagando, ¿ya? Y el administrador provisional tiene que prometerle al gobierno, por presión de los republicanos, que él en 7 años tiene la Chrysler andando y solvente, es decir, que le va a devolver toda la plata al gobierno y no va a haber más intervención. Pero todo eso después cambió. O sea, efectivamente, Iacocca devolvió en los 7 años, pero no la dejó muy bien en realidad. ¿Ya? Después la compró una empresa italiana. Hoy día la Chrysler es Fiat. Oye, entonces, ¿qué pasa? Que este Estados Unidos impecable, digamos, impecablemente duro, en que las decisiones económicas se pagaban in situ,
y que las personas tenían que ajustarse a la economía y no la economía de las personas, empezó a colapsar. Y yo te diría que si tú miras ahora la agenda de, sobre todo los demócratas, tiene mucho elemento de lo que es una sociedad latinoamericana, por decirlo así. Donde aquí nunca nosotros tuvimos la idea, nunca, de que la gente cuando perdía el empleo se tenía que ir por otro lado. O sea, de hecho, mi amigo cuando dijo eso en Arica provocó escándalo. Totalmente. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto de ese cambio en Estados Unidos no habrá tenido que ver también con la superposición dominante con la que queda después de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial? El tema de la dolarización del mundo. Ahí hay algo que me parece que es súper interesante que yo no entiendo bien. Yo tengo mi versión, no sé si es la correcta, pero Estados Unidos fue originalmente una sociedad provinciana, hecha por personas que habían arrancado de Europa que no tenían dinero, ¿ya? Que forjaron esta mentalidad, la que es la mentalidad pilgrim, la mentalidad cuáquera, si tú quieres, de que trabajaban, todo se trabajaba y se trabajaba muy bien, ¿ya? Y que nunca la plata sobraba porque no había despilfarro en nada, ¿ya? Acuérdate que la primera, o sea, la gran fiesta americana esta del Thanksgiving, que viene de la historia, lo que te comes es un pavo, que cualquier agricultor tenía un pavo para comerse. Ese era como el gran lujo, nadie se le ocurrió cuando tuvo a hacer una fiesta estilo el Imperio Otomano, digamos, con lujo oriental y todo eso, no había lujo oriental, era todo muy austero. Y esa lógica es la que lleva efectivamente a Estados Unidos a ser la primera potencia del mundo, porque empiezan a trabajar tanto y a producir tanto que ya en los años 20, como me dijeron a mí en el Fondo Monetario, un economista francés me dijo, nosotros en el año 1925 nos debimos haber dado cuenta que Estados Unidos iba a reemplazar a Europa. ¿Por qué? Porque ya la producción textil de Estados Unidos era más que la de toda Europa combinada. ¿Ya? Pero eso todo solo se pudo manifestar en la práctica en la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos produce el 90% de las armas que usan todos los demás para ganar la guerra, y todos los demás quedan endeudados con Estados Unidos, y Estados Unidos además de eso no recibe la guerra en casa porque está aislado por los dos océanos, por lo tanto no sufre destrucción, y termina la guerra con todos los demás endeudados con ellos, y además de eso sin destrucción en su terreno. Entonces eso lo transforma indiscutiblemente en el poder económico mundial, 50% del PIB mundial en ese momento, si no más. Y ahí llaman ellos a Bretton Woods, incluso un año antes del final de la guerra, llaman al acuerdo de Bretton Woods, donde ellos ya vaticinan que van a ganar la guerra y que van a ser el poder económico mundial. Y obligan a 44 países que están invitados, entre ellos Chile, a firmar esta carta de que después de la guerra la moneda internacional va a ser el dólar. Así es. Crudamente. Yo te puedo mostrar un aviso que hoy día el lugar donde se firmó este acuerdo tiene un aviso turístico donde dice eso. Lo dice con palabras más elegantes. Ni siquiera es necesario tener una moneda mundial. Dólar. No, el inglés Keynes, padre de la escuela keynesiana, que es otra escuela importante en economía que tengo que mencionar en otro programa quizá, es que él llegó con la idea de la moneda mundial. Dijo, tenemos que ser un banco central mundial, una economía mundial, y vamos a tener libre comercio en el mundo, pero la economía la va a emitir este banco central mundial y todos vamos a participar. Algo así como las Naciones Unidas, con un Consejo de Seguridad. Naciones Unidas con un banco central mundial, con una moneda mundial razonable. Exactamente. Y ahí la delegación norteamericana, que era muy numerosa y nombrada por Roosevelt, y que fabricaban las armas, o sea, que no se podían enojar con ellos en ese momento, porque todavía la guerra no terminaba. Claro, incluyendo los soviéticos que estaban también endeudados en armas. Entonces, ellos le dicen a Keynes, momentito, le dicen, la moneda mundial ya existe. Bien pensado. Claro. Y hay fotos de esa reunión donde se ve a Keynes bastante descompuesto, no está tan feliz como normalmente cuando fue el economista estrella, en todos los años 30 fue el economista estrella, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. Ahí se le ve más descompuesto. Y curiosamente, la Unión Soviética mandó un delegado a Bretton Woods. Y también sale una foto que te la puedo mostrar. Es bien buena pinta, los rusos no eran tan lesos. Cuando tenían que tratar con Occidente, mandaban a gente bien occidental, medio bien vestido, todo. Y
ese gallo, cuando llegó la propuesta de los gringos, vamos a fundar el Banco Mundial, vamos a tener el dólar como moneda, ellos se comprometieron a que el dólar iba a tener un valor fijo con el oro. ¿Ellos quiénes? Los gringos. ¿Ya? Dijeron, mire, vamos a usar el dólar es nuestra moneda, nosotros somos la economía más importante, así que por lo tanto todos ustedes van a tener que negociar con nosotros, así que da lo mismo que sea esta moneda u otra, pero nosotros vamos a querer que sea esta. Pero nos vamos a comprometer a una cosa, el dólar va a valer $35 una onza de oro, es decir, 1 gramo de oro va a valer $1. Y de aquí a la eternidad. Ese es el respaldo que tienen ustedes, de que este dólar no va a tener un valor fijo, va a ser convertible en oro. Y nosotros tenemos la reserva en Fort Knox para respaldar. Que al final todos dijeron que bueno, salvo el ruso, que llamó por teléfono a Moscú, habló con Stalin y le dijo, mira, los gringos aquí están ofreciendo esto, qué sé yo, nosotros estamos endeudados con ellos, pero no sé si firmo esta cuestión. Y entonces Stalin le dijo, no, nos pone como motivo, no firme esto, ni por nada, esto es una extensión del capitalismo. Y siendo aliados militares, en ese momento se da el lujo probablemente de ser el único en no firmar. Exacto. Mira. Y creo que le dieron la instrucción también a Tito, que era el que iba a ser presidente de Yugoslavia, y que estaba ahí también. Entonces, Stalin le dice al ruso, firma el acuerdo de Naciones Unidas, firma la organización política que se está formando, pero no la organización económica. Y eso fue lo que hicieron. Por eso cuando en el año 89, cuando cae el muro, cuando después sale Gorbachev de Rusia y entra Yeltsin, y Yeltsin pide que esta Rusia quebrada por el comunismo en realidad, quiere participar de los créditos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial y quiere ingresar, eso fue celebrado en Estados Unidos como un triunfo estratégico descomunal, porque era el reconocimiento de que ellos con su sistema comunista y al margen del sistema financiero internacional no habían podido llegar a ninguna parte. Pero aquí la gracia y la degeneración del sistema es que si tú controlas la moneda mundial, emites lo que se te da la gana, gastas esa plata en tu propio territorio, pero a los que les vas quitando pedacitos o los que vas descapitalizándose son a todas las personas que tienen sus reservas o sus contabilidades en dólar. Claro, eso es verdad. Eso es una máquina, es una máquina de generar plata. O sea, ¿en qué medida la economía de Estados Unidos o la política internacional de Estados Unidos no habrá estado determinada por las necesidades de mantener esa maquinita de generar plata? Bueno, yo ahí tengo en lo personal dudas. Yo no sé si ellos sabían que iban a desestabilizar el mundo y lo quisieron hacer. Perdón, porque yo estoy suponiendo que no se cumplió lo del Padrón Oro. O sea, que probablemente nunca se cumplió. No, mira, hay un momento crítico y un momento que está en YouTube, también lo puedes buscar, en el año 1971, es decir, 25 años después de Bretton Woods, que fue en el año 44, un poquito más de 25 años. El Banco Central Alemán, porque todo esto, en el momento de Bretton Woods, Alemania estaba arruinada por la guerra, ¿no es cierto? No tenía derecho a voto, no fue invitada ni nada. Me parece que fue incorporada después bajo el gobierno de Adenauer y una negociación en que los americanos tenían el poder y Adenauer tuvo que decir que sí, ¿no? Ya, pero el Banco Central Alemán estaba atado al dólar también, a través de este convenio de Bretton Woods. Incluso los habían obligado a mantener una paridad entre el marco alemán y el dólar. Y el argumento era, no, es que el dólar tiene convertibilidad en oro, entonces el marco también tiene convertibilidad. Pero entre 1950 y 1971, Estados Unidos, por necesidades de lo que tú quieras, estratégicas, militares, empezó a emitir como loco. Emitió para la guerra de Vietnam, emitió para la carrera espacial, después emitió para pagar sus fuerzas armadas sobredimensionadas, sus pensiones sobredimensionadas. Ahí Pepe seguro que tiene una opinión. Ya, entonces esto era un festín, una máquina de producir dólares, pero como loco. Detrás de eso estaba Johnson. Ahora los norteamericanos están empezando a detectar que Johnson en realidad fue un presidente malo, pero recién ahora. Ya. Y en el año 71 el Banco Central Alemán
de repente se encontró con la realidad que estaban llegando tantos dólares que Estados Unidos emitía, ¿no es cierto? Los ciudadanos norteamericanos tomaban esos dólares y partían a Alemania a comprar productos, sobre todo autos alemanes, ¿ya? El Banco Central alemán estaba obligado a mantener una paridad. Entonces, lo que tenía que hacer era que, por ejemplo, todas las empresas alemanas que le vendían a Estados Unidos en dólares, le llevaban los dólares al Banco Central y le decía, deme marco alemán, porque yo pago mi sueldo de marco alemán. Pero resulta que eran tantos y tantos que el Banco Central alemán de repente tuvo que empezar a imprimir marcos alemanes para comprar los dólares. Entonces, cuando pasó eso, el presidente del Banco Central alemán, bastante astuto, dijo, oye, estoy arriesgando mis propias metas de inflación por mantener la política cambiaria con ustedes. Y llamaron al gobierno americano. Lo que significa claramente que no estaba cumpliendo el pacto, que probablemente ya se sospechaba bastante antes. Mucho rato, pero fue el Banco Central alemán el que dio la advertencia. Dijo, nosotros no podemos seguir con la paridad fija con el dólar. Porque si seguimos así, vamos a tener que inyectar marcos alemanes como malo de la cabeza. Y ahí fue cuando en una negociación política, al final Nixon aceptó que el dólar podía fluctuar ahora, no tener una paridad fija con el marco alemán ni con otras monedas europeas, porque en realidad si tú la sueltas respecto a uno, la sueltas respecto a todos los demás también. Y efectivamente el banco, de ahí para adelante, el dólar no tiene una convertibilidad fija en ninguna parte, salvo en países latinoamericanos que a veces lo han declarado, nosotros en 79. Pero no tiene paridad fija con la libra esterlina, no tiene paridad fija con el marco, no tiene paridad con lo que era el marco, con el euro ahora, ni con el yen, y supongo que tampoco con el yuan. Si tú miras la carta de cómo ha variado el dólar desde esa época, en general al principio bajó mucho, después se recuperó un poco, después volvió a bajar y así. Es una trayectoria de este tipo oscilante con tendencia a la baja. Porque además de eso, una parte de la emisión monetaria de Estados Unidos se fue para afuera, pero otra se quedó adentro y empezó a generar inflación en Estados Unidos. Entonces, ya se sabe, por ejemplo, que un dólar del año, cuando yo fui, por ejemplo, un dólar del año 1981, hoy día son 8 dólares. ¿Ya? Y si lo miras con respecto a 1950, cuando se inició esta cuestión, son 20 dólares. O sea, el dólar se ha depreciado enormemente. ¿Y crees que en algún momento eso va a significar que deje de ser la moneda global? Yo tengo la impresión de que estuve muy sorprendido el otro día de ver a Donald Trump conversando con unos expertos financieros bastante capaces que estaban defendiendo la introducción del Bitcoin. Sí. Fue una promesa de campaña. Hay 50 millones de bitcoins en Estados Unidos, o sea, son muchos votos, ¿no? Claro. Lo que está diciendo ahí el gobierno, el propio gobierno está diciendo que no deben confiar en el dólar. Y eso me parece hasta cierto punto grave, porque cuando un país no es capaz de garantizar su moneda, es una crisis institucional mayor, ¿te fijas? Puede ser que en el plan de Trump esté reemplazar el dólar finalmente. No es. Solo que no lo quiere decir. Tema no menor. Porque si tú ves el gasto que tiene, por ejemplo, en defensa Estados Unidos, solo lo puedes entender pensando en que lo está financiando de alguna u otra manera el resto del mundo. Sí. Y que yo voy a mantenerme. A propósito, Lomakin es un apellido de origen. ¿De qué origen? Es de origen ucraniano-ruso. Ya. En el caso, mi bisabuelo nació en Ucrania, Ya. en la parte norte de Ucrania cercana a Bielorrusia, pero después, por una dinámica interna, migró a San Petersburgo y mi abuelo nació en San Petersburgo. Culturalmente o étnicamente, ¿las diferencias son muy grandes? ¿Uno puede decir esto es Rusia y esto es Ucrania? No, Está muy... yo creo que en la parte oriental de Ucrania, que es la que está fronteriza con Rusia, esas diferencias son mínimas. Ucrania tiene un gran río, Dnieper creo que sea, que es un río que además se mezcla con lago. Así que hay que pensar que en estos lugares llueve mucho y nieva y todo, por lo tanto la cantidad de agua es sideral, ¿ya? Ese río ha hecho de frontera natural entre la Ucrania que es rusa y la Ucrania que no es rusa. En los tiempos del zarismo en Rusia, ese río era frontera entre el Imperio Ruso y el Imperio Austrohúngaro, que controlaba el otro lado de Ucrania. Entonces, el lado que está al occidente del río
tiene una tradición cultural bastante diferente al que está al lado oriente del río, porque en el lado occidente había muchos más, hay personas que hablan alemán, hay una población judía muy grande, ya, y tienen los hábitos del Imperio Austrohúngaro, que eran distintos a los del Imperio zarista. ¿Te fijas? Solo que después, cuando cae el Imperio Austrohúngaro y los comunistas se toman el poder en Rusia, ellos se zampan toda Ucrania y la dejan dentro de Rusia. Y eso es lo que entendemos nosotros como Ucrania. Un país de 600.000 kilómetros cuadrados, que no es poco, es más o menos... No es poco, pero yo estaba haciendo algunos cálculos de cuál era la correlación de fuerzas entre Rusia y Ucrania, y si uno lo mira solo por tamaño, es como una guerra entre Brasil y Paraguay, o alternativamente entre México y Guatemala. Tú dices, esta es una guerra que Guatemala contra México nunca va a ganar. No, sin ayuda externa es imposible mantenerse. Así se veía desde un principio, ¿ya? Así se veía desde un principio. No se veía cómo Ucrania le podía ganar a Rusia. Lo único que paró las cosas es que empezaron a llegar armas de Estados Unidos. Acuérdate que costó eso, pero ya los europeos se hicieron los locos y dijeron nosotros no vamos a meternos en esto, pero sin una ayuda externa era imposible que Ucrania igualara. Lo único que hace a Ucrania un hueso duro de roer es que Rusia estaba tratando de invadir Ucrania y no era al revés. O sea, Ucrania no puede invadir Rusia simplemente por un problema de tamaño y por cantidad de gente. Pero Rusia trataba de invadir Ucrania y Ucrania tiene una fama, y yo creo que es real, de que la gente es súper dura y se defiende hasta el último y incluso son medios kamikaze, ¿ya? Entonces era un poco como lo que le pasaba a Estados Unidos cuando estaba con la idea de invadir Japón al final de la Segunda Guerra Mundial. Casi tenían ganada la guerra. Era evidente que tenían mucho más armas, tenían mucho más gente preparada, mucho más soldados. Los otros estaban perdiendo gente a cada rato. Pero ante la perspectiva de tener que invadir Japón, y los generales japoneses prometían que cada japonés se podía convertir en un kamikaze, 100 millones de kamikazes pueden exterminar a un ejército. Entonces, esa alternativa fue una hipótesis que se discutió en Estados Unidos y por eso Truman al final les dijo tírenle la bomba atómica. Quiérenle la voluntad. Si tenemos que invadir Japón, esto nos va a costar miles de personas. Y esa posibilidad existía también en Ucrania. O sea, que los rusos pudieran invadir Ucrania a la larga era un hecho. Que Ucrania no iba a poder invadir Rusia también es un hecho. Pero que Rusia le iba a costar mucha gente invadir Ucrania, eso también era algo que se conversaba y algo que aparentemente estuvo ocurriendo. Hasta ahora. Hasta ahora. En general, las guerras, el que invade pierde mucha más gente que el que resiste. Exacto. Y parece que esas son las cifras, o sea, entre 200, 300 mil personas Ucrania, 600, 700 mil personas los rusos, o sea, mucho más pérdida. Pero lo que yo tengo entendido, ha tenido la inteligencia, entre comillas, Putin, de hacer el reclutamiento en zonas periféricas, en zonas rurales. No en las grandes ciudades, donde se le podría haber provocado un motín, una revuelta, un estallido, sino que incluso si uno ve a veces las fotos, uno ve gente con rasgos más orientales, no con la típica cara del ruso, que podría ser más parecida a la tuya, que a los soldados que uno mira cuando ve las noticias. Es gente de la zona. Bueno, pero te quiero decir que esto no es nuevo, esto lo hizo también Stalin en la Segunda Guerra Mundial. O sea, la gran masa del ejército soviético que derrotó a Alemania eran gente de las zonas periféricas. Y Stalin, como no le importaba mayormente que esas personas murieran, de hecho, la Unión Soviética cuenta como el país que tuvo más bajas en la Segunda Guerra Mundial, por encima de Alemania. 20 millones. Como 20 millones. O sea, era un ejército de suicidas, digamos, ¿ya? Y se aprovechaban en gran... porque esa gente es más ignorante, muchas veces no saben ni leer y escribir, cosas así, entonces los tiraban como carne de cañón. Y eso es lo mismo que está replicando Putin, por supuesto. Usted fija porque Putin sabe que si él manda a toda la élite de Moscú y a los gallos que estudian en la Universidad de Lubumba, le van a hacer una revolución como le hicieron a Johnson en Estados Unidos. El gran error de Johnson en la guerra de Vietnam fue mandar reclutar gente en las universidades. Reclutar parejamente, reclutar así, claro, el draft, por sorteo. En la guerra mundial,
la mayoría de los norteamericanos, aunque te parezca raro, fueron voluntarios. En la segunda. Sí. Pero Estados Unidos arriesgó gente muy al final. Sí, pero con Japón arriesgó mucha gente. ¿Ya? Y por eso estaban todos complicados, porque las bajas iban subiendo. Sí, iban ganando la guerra, se iban acercando a Japón y cada vez había más bajas en vez de menos. Eso, claro, eso políticamente en una democracia es una locura. Acuérdate que en la historia, el pedazo de Ucrania que está al lado de Rusia, fue Rusia en algún momento. Probablemente a la gente que vive ahí no le complique mayormente. Pasó a ser Ucrania básicamente por este truco que se generó porque Brezhnev declaró a la provincia de Ucrania un territorio independiente, y que después, cuando cae la Unión Soviética, la diplomacia norteamericana y con apoyo de las Naciones Unidas le dice a toda esta gente: ustedes pueden ser un país independiente. Pero históricamente hay pedazos de Ucrania que han sido siempre rusos, por ejemplo, Crimea. Crimea es una posesión rusa histórica, y ahí había una base naval en los tiempos de la Unión Soviética. Entonces era mega absurdo que Ucrania se quedara con Crimea, por mucho que Khrushchev haya dibujado el mapa. Entonces por ahí va a ir la negociación. Le va a decir a Zelensky: ya tuvo que perder Crimea porque no la puede recuperar. O sea, sí, no. Eso fue en tiempos de Obama, ¿no? Sí. O sea, han habido varias etapas invasivas de Rusia en distintos gobiernos. Cuando Rusia invadió Crimea, Estados Unidos con Obama no dijo nada. No dijo nada, entonces. Que aquí quizás hay una pregunta más profunda y de la cual yo no tengo respuesta, y es: ¿qué tanto se justifica hoy día la rusofobia? ¿No será tiempo ya de terminar con el tema de la Guerra Fría y quizás preocuparnos más de China y no dejar tan dependiente a Rusia de la India, de China, otros países que han estado más neutrales en este caso, y aliarnos un poquito, trabajar con ellos? Porque creo yo que hoy día el mundo se está orientando hacia Occidente, llámalo como quieras, Estados Unidos y China. No sé, ¿me entiendes? Sí, te entiendo. Mira, según me dicen a mí los expertos y lo que yo he visto, Rusia en algún momento quiso incorporarse a Occidente después de la caída del muro y todo eso, y de alguna manera fue rechazada, ¿ya? Porque pesaba la historia de lo que había pasado antes, cuando eran enemigos, cuando estaban en el bando opuesto. Pero yo creo que con un buen trabajo diplomático se debería poder hacer lo que dices tú. ¿Por qué? Porque aunque Putin pueda tener quizá alguna animadversión por Occidente, en Rusia hay mucha gente que no le tiene animadversión a Occidente. A mí me ha tocado ver algunos, por ejemplo, algunos académicos rusos que han venido para acá, invitados por chilenos. Es gente que es casi como nosotros, ¿me entiendes? Es la cultura occidental en Rusia es más de lo que se piensa que y sobre todo en la élite, porque Rusia es un país enorme, ¿no es cierto? Es más grande del mundo, que es multirracial, pero está controlado básicamente por dos polos, que son San Petersburgo y Moscú. Y esa gente por lo general no es antioccidental. Entonces yo creo que se puede llegar a un acuerdo, como bien dices tú. Hoy día es mucho más fuerte, si es que hay algún peligro, el peligro chino que el peligro ruso. Porque los chinos hicieron, aparte que son de verdad una cultura distinta, tienen otras letras y otras cosas. China ha logrado una economía tan poderosa que efectivamente hoy día puede mantener una guerra de largo aliento con cualquier país occidental, si es que ese fuera el objetivo. ¿Te fijas? Y además, capacidad económica y 1.500 millones de personas a las que los pueden reclutar a la fuerza. Así es. Por eso, en el primer mandato, Trump hizo una cosa muy inteligente también, que se fue a unir con los hindúes. Porque los hindúes no son amigos de China tampoco, nunca han sido. Son opuestos, tienen religiones opuestas, y los hindúes pasaron por la occidentalización de los ingleses. Entonces, y también tienen 1.500 millones de personas, ¿sí? si bien no están tan bien alimentados como los chinos, ¿ya? Entonces, tú puedes neutralizar a China con la India y con Japón, pero eso no es suficiente. Yo creo que es mejor tener también a Rusia aliado. Yo creo que Rusia nunca ha querido realmente, digamos, incluso en la Segunda Guerra Mundial, tú ves que se pudieron entender cuando era realmente necesario tener a los rusos del lado nuestro. Por otra razón mayor,
inmediatamente se entendieron, ¿ya? Entonces yo no veo tan difícil entenderse con Rusia, esa es la verdad. Y creo que sería bueno para Occidente, porque además la dependencia, y digámoslo en términos económicos, la eficiencia para Europa de contar con el gas ruso es enorme. Y luego la alternativa es 10 veces más cara. Yo creo que en este conflicto una de las cosas que más influye, que está perjudicando a cualquier arreglo de paz, es que los europeos se están dando cuenta que Estados Unidos ya no les va a seguir manteniendo el sistema defensivo. Y los sistemas defensivos son caros. Es decir, que van a tener que rearmar su industria armamentística, que van a tener que gastar plata en eso, que el estado de bienestar se va a ir achicando, que van a tener que trabajar más de 35 horas a la semana. O sea, esto es un cambio para las reglas del juego para muchos países europeos que estaban muy tranquilitos con Estados Unidos defendiéndolos y que se bancaban bastante bien esto de que le sacaran el impuesto señorial, como alguna vez me dijiste tú, del dólar, de la emisión del dólar, porque, bueno, la compensación era que no tenían que gastar en defensa y no tenían que mandar gente a morir. Es una solución que yo me hubiera acomodado también, probablemente, como país. Bueno, de hecho el estado de bienestar europeo, con la generosidad que llegó a tener, que yo creo que la está empezando a perder, es producto de eso. Si no, no lo podían haber financiado. Del dólar. No solamente de que estaban pagando, es producto de que Estados Unidos les permitió a ellos no gastar en armas. A eso me refiero, todo este sistema. Claro, es de ecosistema, O sea, dólar, armas. Creo que Alemania gasta menos del 1% del PIB en armas y en ejército. Menos del 1%. Chile ha gastado hasta 5%. ¿Te fijáis? Entonces, claro... Yo no sé si ahora, pero en la época de las dos Alemanias, Estados Unidos tenía bases militares en Alemania con 1 millón de soldados. O sea, tenía posiciones militares y no eran cosas que salieran a la prensa. 1 millón, es mucho. Hoy día creo que quedan todavía 200.000, si no, o sea, no se ha reducido totalmente. Porque, bueno, dejó de existir el peligro soviético, digámoslo así. Pero, claro, 1 millón de personas. Por eso, bueno, en la presencia, yo estuve en Alemania en el año 82, cuando estuve en Estados Unidos, en Chicago. Y la presencia del ejército americano era agobiadora. Incluso un alemán agobiadora para los civiles alemanes, a los que no entendían de guerra ni nada. Me acuerdo, un señor mayor de München me dijo, no, aquí no se puede vivir así. Me dijo que aquí a 30 kilómetros de donde yo vivo hay una base de misiles, al otro lado hay una base de no sé qué cosa, porque Alemania estaba absolutamente artillada, digamos, estaba preparada para hacer el primer impacto de la guerra nuclear que podía haber entre Estados Unidos y Rusia. Entonces Alemania estaba en estado de sitio todo el tiempo. Una parte que no vamos a alcanzar porque no nos va a dar el tiempo es la parte de Chicago propiamente tal y de Christian Lomakin, alumno, no solo de eso, de Christian Lomakin, mito. Porque tú fuiste, o sea, trabajaste, te reclutó Sebastián Piñera cuando Sebastián Piñera estaba partiendo, cuando era pobre. Trabajaste con la Evelyn Matei. Sí. Probablemente la reclutación de Sebastián Piñera tuvo que haber tenido que ver con que antes te había identificado José Piñera. Sí, y si tú le preguntas a José quiénes han sido sus mejores alumnos, tú fuiste ayudante, trabajaste en la reforma de pensiones, habla de ti. Sí. Y al mismo tiempo, habiéndote tocado toda la época espectacular, tienes algunos rasgos especiales, como que no tienes esa pasión por el dinero que han tenido muchos de tus compañeros de generación y has preferido dedicarte a otras cosas, mantener espacios de libertad, el estudio de las historias, las ideas, etcétera, etcétera. Lo hemos hablado, no vamos a alcanzar más acá. Pero te quería preguntar una cosa que me tiene muy inquieto. ¿Cómo lo hace un argentino para formarse en las ideas que aquí podríamos llamar similares a las de Chicago? Estoy pensando literalmente en Milei, porque yo entiendo que alguien en Chile que estudia en la Católica, con profesores o en cualquier parte, tiene una formación económica dura, conoce a los principales autores del mundo liberal porque flotan en el ambiente. Tenemos una súper buena cultura económica en ese sentido. Pero, ¿cómo pasa eso mismo en Argentina? ¿Cómo se forma Milei? ¿Cómo llega a este convencimiento tan rotundo de lo que son sus ideas o lo que hay que hacer? ¿De dónde viene esta devoción
por la escuela austríaca, que ni siquiera tengo claro qué es lo que es. ¿Cómo se da ese fenómeno? Eso lo vamos a tener que conversar otro día, lo de la escuela austríaca, porque es largo. Hay sutiles diferencias entre la escuela austríaca y la escuela de Chicago, y eso está reconocido sobre todo por los austriacos, ¿ya? Que yo he conversado con profesores austriacos que me dicen, no, aquí Chicago es un poco distinta, no es lo mismo. Milei es un personaje especial por varias razones. Primero que nada porque es una persona un poco con características de elegido, si tú quieres. Elegido por el destino. Uh-huh. Porque Milei jugaba fútbol. Era futbolista profesional. Es un arquero, además, que no es cualquier posición de todo el fútbol. Claro, uno siempre le pregunta a los arqueros cómo un arquero pues, juega fútbol. Si el fútbol es otra cosa. Es totalmente distinto jugar de arquero que jugar fútbol. Jugar en un equipo. Milei era arquero de un equipo chico, de Chacarita Juniors. No era arquero del Boca ni de River. Es decir, a mí me indica eso de que él quizás no tuvo grandes oportunidades. Si hubiera tenido más grandes oportunidades, podría haber postulado a un equipo más grande. Pero lo interesante es que estando en el Chacarita Juniors, él vio la debacle de la economía argentina en el 81. La misma debacle que tuvimos nosotros, la crisis del 81, y también existió en Argentina, con otras características, pero fue parecida. También vio la carencia de explicaciones respecto a eso, ¿ya? El ministro de Hacienda argentino, Martínez de Oz, fue particularmente escuálido en explicar qué es lo que había pasado. Era un hombre de mucha fortuna, tenía, digamos, una familia muy poderosa. Los militares se hicieron los locos también, en el sentido que no entendían qué es lo que había pasado. Y Martínez de Oz era, por decirlo así, un ministro de conveniencia, no era un ministro ideológico. Entonces no dio grandes explicaciones y se fueron a la cresta. Entonces ahí Milei como que captó, no siendo él de un origen muy adinerado ni de la clase alta argentina, él dijo, aquí hay trampas, aquí pasa algo, aquí hay algo que no me explica. Y él se propuso en ese momento, que eso es una decisión realmente dura para una persona que no tenía fundamentos intelectuales previos, que estaba arquero de fútbol, dijo, voy a estudiar esto. No me conformo con lo que me dice, ¿ya? Y él se mete a estudiar en pequeñas escuelas de economía alternativas, no en la UBA, que la Universidad de Buenos Aires tenía la doctrina, ya tenía el pensamiento económico definido. Él se metió a una universidad en Belgrano, donde se encontró con algunos profesores que habían leído la escuela austríaca, que le explicaron, ¿ya? Le gustó y siguió adelante, creo que en otra más. Y él se formó a sí mismo como pensador económico, y la influencia más poderosa fue la escuela austríaca. De partida porque no pudo ir a Chicago. Chicago es una cosa que tú la conoces cuando vas a Chicago, pero eso estás aquí es muy difícil. ¿Ya? Y lo otro es que... ¿No era Chicago conocido a nivel mundial? ¿El conocimiento que tenemos en Chile solamente por nuestra propia historia? Chicago es una universidad, como te dije, es una universidad de provincia en Estados Unidos que a veces ni siquiera era muy conocida en Estados Unidos. Ya, lo que hizo, el impacto que tuvo Chicago es que ellos elaboraron más las ideas de la escuela austríaca, las transformaron en papers, en técnicas, se metieron un poco con las otras escuelas, no son una escuela tan purista, ¿ya? Y por lo tanto pudieron dialogar con los otros, ya no eran un grupo de gallos locos que estaban pensando en una cosa rara, sino que tenían posiciones alternativas. Y eso los prestigió dentro del mundo académico, porque ellos no negaban a Keynes, sino que lo discutían, era distinto. O sea, podía ir un profesor de Chicago a Cambridge o a Oxford, donde reductos keynesianos, a hacer una discusión y decir, ustedes están equivocados en tal cosa y en tal otra, y los otros lo escuchaban, ¿ya? Entonces la escuela de Chicago se fue validando incluso frente a sus otras escuelas, las pares, pero aunque fueran distintas. Mientras que la escuela austríaca se quedó un poco como en el ostracismo, como un underground, así como quien dice los cristianos en la época romana, ¿ya? Y eso yo creo que influye en la diferencia, ¿eh? Si bien Friedrich von Hayek, uno de los próceres de la escuela austríaca, gana el premio Nobel de Economía en el año 74, pero junto con otra persona,
No se lo dan solo porque la academia sueca decide que tienen que ir 2 escuelas al menos, ¿ya? En cambio, Friedman lo gana solo, porque el trabajo teórico de Friedman era quizás más fuerte, ¿ya? Y había sido apreciado por más profesores en distintas partes y por lo tanto le dan el premio Nobel solamente a él. Pero eso tenía que ver con que Friedman había dialogado con muchos de los que le dieron el premio. Y en esas circunstancias, ¿cómo se explica Milei? ¿O Milei tiene... ¿qué nivel de cultura económica tiene realmente? Porque yo siempre lo escucho hablar de la escuela austriaca. Y Sí, pues, yo creo que su nivel de cultura económica es relativamente bajo. O sea, yo te diría que, por ejemplo, un graduado de la Universidad Católica de Chile de calidad, que además fue a Harvard o fue a Chicago, tiene más cultura económica que Milei. O, por ejemplo, Pepe tiene más cultura económica que Milei, yo creo, por darte un ejemplo, ¿ya? Milei tiene... la gracia de Milei es que lo logró solo, que se fue dando cuenta de cosas solo, y que además de eso estaba dispuesto a luchar en forma energética por esas ideas. eso definitivamente, eso se ve, eso lo estamos viendo. ¿Sí? Claro. Mi pregunta era, ¿qué tiene en la cabeza? ¿Cuál es el amoblado mental que tiene comparado con alguien que estudió en Chicago como tú? Sí, yo creo- ¿Cómo había aprendido y Sí. qué? Sí, yo creo que lamentablemente, y por eso yo conocí a Milei acá en un almuerzo que me invitó un partido liberal que existe a medias, pero que existe. Y conversé con él. Y yo en ese momento fui un poquito crítico con él. Le dije, yo creo que tú no vas a poder llegar a presidente. Se lo dijo abiertamente. ¿Ya? Porque te faltan matices. Cuando tú tienes una formación incompleta, te faltan matices. Tiendes a irte a los blancos y a los negros. Te falta el medio. ¿Ya? Y además lo veía muy irreverente y muy contestatario con el sistema. ¿Ya? Entonces yo veía que el sistema se iba a organizar contra él y lo iban a estigmatizar de loco y y con eso no iba a poder salir presidente. Pero él me dijo, vamos a ver, pues, me dijo bien desafiante. ¿Ah? Él estaba muy convencido de hacerlo y de luchar. Ahora, ¿por qué a la postre ser un poquito ignorante fue un plus para él? Porque se enfrentaba a grupos ideológicamente muy definidos y además más ignorantes que él. Entonces él no entró en el debate de si bien es cierto o no es menos cierto. En este caso puede ser que la escuela austríaca funcione mejor que usted. No, sino que fue de frentón directamente a la yugular, como lo que hace un contrincante en una pelea de boxeo. Y como la disconformidad con el sistema que había gobernado Argentina tanto tiempo, que los tenía en la hiperinflación, en el deterioro total de la riqueza. Había gente con hambre en un país que nunca había tenido hambre, Francisco Javier. O sea, yo fui por primera vez a Argentina en el año 70 y era imposible tener hambre en Argentina. Aquí había hambre, pero allá no. O sea, todo el mundo tenía su bife a la hora del almuerzo, qué sé yo. Era un país notoriamente más rico y por lo que me decían, ahora había gente con hambre. Entonces, el hastío con estos gallos eran tan grande que el discurso rupturista de Milei, en vez de fracasar, resultó. Vamos a ver cómo evoluciona. O sea, resultó por lo menos para llegar. Ahora el problema es quedarse y efectivamente salir con soluciones inteligentes, alternativas que esas generalmente están en los grises, no están en los blanquinegros.